Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Mecánica de Suelos, donde presentaremos la norma técnica peruana 339-131, la cual nos indica el método de ensayo para determinar el peso específico relativo de las partículas sólidas de un suelo. Nuestro ensayo comienza en la norma técnica peruana 339-089, donde nos indica el método de cuarteo. Se coloca la muestra en una superficie dura, limpia y horizontal, evitando cualquier pérdida de material. Se mezcla bien hasta formar una pila en forma de cono, repitiendo esta operación 4 veces. Cada palada tomada de la base se deposita en la parte superior del cono, de modo que el material caiga uniformemente por los lados del mismo. Cuidadosamente se aplana y extiende la pila cónica hasta darle una base circular, espesor y diámetro uniforme, presionando hacia abajo con la cuchara de la pala, de tal manera que cada cuarto del sector contenga el material original. El diámetro debe ser aproximadamente 4 a 8 veces el espesor. Se procede luego a dividir diametralmente el material en 4 partes iguales, de las cuales se separan 2 cuartos diagonalmente opuestos, incluyendo todo el material fino limpiando. La muestra se seca en un horno hasta peso constante, más o menos 12 horas, a una temperatura de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius. Luego la muestra se introduce en agua destilada por lo menos 12 horas. La presente norma es aplicada para suelos que pasen el tamiz número 4, 4.75 milímetros. Cada recipiente será pesado para sacar su tara respectiva, donde proseguidamente se pesará 100 gramos de nuestra muestra. Después de pesar nuestras muestras, estas serán sometidas a una saturación con agua destilada en un tiempo de 12 horas. Proseguidamente serán cubiertas con una bolsa para evitar el contacto con el ambiente exterior, para así evitar factores contaminantes. La presente norma se aplica a suelos cuyas partículas son capaces de pasar completamente a través del tamiz número 4, 4.75 milímetros, considerando únicamente el material que cumpla con esta condición para efectos de ensayo. Cuando la muestra se encuentra con su humedad natural, la masa seca al horno se determina al finalizar el ensayo, mediante la evaporación del agua contenida en la muestra en un horno a una temperatura de 110 grados Celsius más menos 5 grados Celsius. Se limpia, seca y pesa el pignómetro, registrando su masa. Posteriormente, se llena con agua destilada a temperatura ambiente y se determina su masa total. Finalmente, se mide la temperatura del agua con una precisión de 1 grado Celsius.
A partir de una masa medida a una temperatura inicial, se desea conocer cómo se comportará esa masa, es decir, qué valor mostrará la balanza si se expone a otras temperaturas posibles. Para eso, se elabora una tabla de valores de mA corregidos para diferentes temperaturas probables, temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, etc., usando una fórmula que toma en cuenta el efecto de la temperatura sobre el volumen y, por tanto, sobre el peso aparente de la masa. Para asegurar la confiabilidad y repetibilidad de los resultados, el ensayo se realiza por duplicado, es decir, se efectúan dos determinaciones independientes de masa a la temperatura y luego se procede a calcular los valores corregidos para las diferentes temperaturas probables con ambas mediciones. Esto permite detectar posibles errores experimentales, asegurar que los resultados sean consistentes, promediar los valores si es necesario, para obtener un dato más representativo. A continuación, se procede a colocar cuidadosamente la muestra en el picnómetro, procurando evitar cualquier pérdida de material, especialmente en el caso de que previamente se haya determinado su masa. Esto es fundamental para garantizar la exactitud y trazabilidad de la medición, ya que cualquier pérdida afectaría directamente el resultado final. Una vez colocada la muestra, se llena el picnómetro con agua destilada hasta alcanzar aproximadamente las 3/4 partes de su capacidad si se está utilizando un frasco volumétrico. Una vez colocada la muestra y añadida el agua destilada al picnómetro o frasco volumétrico, es indispensable asegurarse de eliminar cualquier burbuja de aire que haya podido quedar atrapada en la muestra o adherida a las paredes del recipiente. La presencia de aire puede alterar significativamente la determinación de volumen y masa, afectando la precisión del ensayo. Uno de los métodos para eliminar el aire consiste en calentar la muestra a una baja temperatura durante 10 minutos. Esto procede a eliminar posibles burbujas de aire atrapadas mediante calentamiento controlado. Este paso es fundamental para asegurar la exactitud en la determinación del volumen y masa aparente de la muestra. Se retira el picnómetro del baño de agua, se deja enfriar a temperatura ambiente, o a la temperatura de referencia del ensayo, y se completa cuidadosamente el llenado hasta la marca de aforo, asegurando que no queden burbujas bajo la tapa o junto a la marca de enrase. Se limpia cuidadosamente la parte externa del picnómetro utilizando una tela seca, limpia y sin residuos de polvo o humedad, asegurando que no queden gotas adheridas a su superficie. Esta operación es fundamental para evitar errores en la determinación de la masa por influencia de residuos de agua o impurezas externas. Inmediatamente después de pesar, se procede a medir y registrar la temperatura del contenido del picnómetro, utilizando un termómetro calibrado, obteniendo el valor en grados Celsius.
Al concluir el ensayo, la muestra de suelo se coloca cuidadosamente en un recipiente previamente limpio y tarado, usualmente de material metálico resistente a altas temperaturas. A continuación, el recipiente con la muestra se introduce en un horno de secado, el cual se mantiene a una temperatura controlada de 110 grados Celsius más menos 5 grados C. La muestra permanece en el horno hasta alcanzar masa constante, asegurando así la completa evaporación del contenido de humedad. Posteriormente, se retira el recipiente, se deja enfriar a temperatura ambiente y se registra la masa seca final, que se empleará para los cálculos correspondientes de humedad y otras propiedades físicas del suelo. La incorporación del agua destilada debe efectuarse de manera gradual, procurando evitar la formación de burbujas de aire y asegurando un contacto uniforme entre el agua y las partículas de suelo contenidas en el picnómetro. Una vez adicionada el agua destilada, se procede a eliminar el aire atrapado en el interior del picnómetro y entre las partículas de suelo. Se calienta el picnómetro a baja temperatura durante 10 minutos, girándolo de manera periódica para facilitar la liberación del aire atrapado. Se debe asegurar que al finalizar este procedimiento no queden burbujas visibles adheridas a las partículas ni en el interior del picnómetro. Llené el picnómetro con agua destilada hasta la marca de enrase. Luego, limpié y sequé con cuidado la parte externa del picnómetro utilizando una tela seca y limpia, asegurándome de que no quedara ninguna gota que pudiera afectar la medición. A continuación, pesé el picnómetro con el agua destilada y registré su masa. Finalmente, medí y anoté la temperatura del agua en grados centígrados para tener en cuenta su variación en los cálculos posteriores. En adelante vamos a presentar las siguientes fórmulas para que nuestro ensayo dé resultado. Se obtuvieron 2 muestras de cada tipo de material, en cumplimiento de la norma que exige la ejecución de los ensayos por duplicado. Para la equilibración del picnómetro, se debe ajustar la masa del mismo a distintas temperaturas, a partir de una masa conocida a una temperatura de referencia. Esto se realiza utilizando una fórmula que permite calcular la masa del picnómetro con agua a cualquier otra temperatura, considerando la variación de la densidad del agua con la temperatura. De este modo, se puede elaborar una tabla de valores de masas corregidas para las diferentes temperaturas que probablemente se presenten durante la realización de los ensayos posteriores. Esto permite mantener la precisión del método, considerando que la densidad del agua varía con la temperatura y afecta directamente la masa total registrada en el picnómetro. Como podemos observar, un ejemplo claro sería si yo tengo una temperatura de 20 grados Celsius, mi densidad relativa lleva el valor de 0.9982343 con un factor de corrección de 1. La imagen muestra una tabla con datos experimentales utilizados para encontrar densidades de agua a diferentes temperaturas mediante interpolación.
La información está organizada por una fiola, frasco de medición, identificada con la letra A, y contiene las siguientes mediciones. La imagen muestra cómo se realiza una interpolación lineal para encontrar la densidad relativa del agua a 26.8 grados Celsius, a partir de los valores conocidos a 26 grados Celsius y 27 grados Celsius. Donde al realizar toda esta interpolación el resultado de la temperatura a 26.8 grados Celsius, su densidad correspondiente será 0.9965992. Mostramos el proceso de la continuación de interpolación, ahora para la temperatura de 26.1 grados Celsius, así como la corrección del peso del agua a la temperatura deseada utilizando la densidad relativa. Este procedimiento es esencial en la determinación del suelo mediante el método del frasco del volumen conocido, porque la densidad del agua varía con la temperatura, y un pequeño error en el volumen o masa pueden alterar considerablemente los resultados. La imagen muestra una tabla con datos experimentales utilizados para encontrar densidades de agua a diferentes temperaturas mediante interpolación. La información está organizada por una fiola, frasco de medición, identificada con la letra A, y contiene las siguientes mediciones. Ahora determinaremos la densidad relativa del agua pero a una temperatura de 28.5 grados Celsius, esta temperatura no se encuentra sus valores respectivos en la tabla, lo que se va a tener que interpolar con las cantidades conocidas que tenemos en el cuadro, que son 28 grados Celsius y 29 grados Celsius, donde sus valores ya son conocidos y con respecto a esto realizaremos nuestra interpolación. La imagen presenta un ejemplo de cálculo relacionado con la determinación de la densidad del agua a diferentes temperaturas y su aplicación en una fórmula utilizada en ensayos de laboratorio de suelos. En la parte superior, se muestra una fórmula destacada en un recuadro. Esta fórmula permite ajustar la masa del agua a una temperatura diferente, utilizando la relación de densidades del agua a dos temperaturas distintas. Es útil para interpolar o corregir resultados en función de la temperatura. En la parte inferior, una tabla que muestra datos obtenidos en un experimento. Con estos datos se debe interpolar para encontrar las densidades del agua a las temperaturas T igual a 25.8 grados Celsius y Texas igual a 27.6 grados Celsius, lo que permitirá aplicar la fórmula de corrección de masa para el cálculo de la densidad del suelo o del agua a distintas temperaturas. Se muestra el proceso de interpolación lineal para encontrar la densidad relativa del agua a temperaturas específicas, y luego la aplicación de estos valores en una fórmula para corregir una masa a una nueva temperatura. Estas imágenes muestran cómo ajustar la masa de agua a una temperatura distinta, utilizando interpolación de densidades. El resultado final es una masa corregida de 667.0552 gramos a 27.6 grados Celsius. El mismo procedimiento se llevará a cabo en esta tabla de valores, donde encontraremos la densidad relativa de dos temperaturas. Se realiza el cálculo del peso específico relativo de los sólidos. En ambas imágenes se realiza el cálculo de peso específico relativo con la misma fórmula, variando únicamente los valores de las masas obtenidas experimentalmente. El resultado final se muestra en un recuadro sombreado al final de cada operación, donde en el primer caso, el peso específico relativo es 2.9680. Segundo caso, el peso específico relativo es 2.9447. Ambos valores son típicos para suelos minerales, dentro del rango usual 2.6 a 2.9. Ahora se realizará el cálculo del peso específico relativo de los sólidos para la muestra seca. En ambas imágenes muestra el cálculo de peso específico relativo con la misma fórmula, variando únicamente los valores de las masas obtenidas experimentalmente. El resultado final se muestra en un recuadro sombreado al final de cada operación, donde en el primer caso, el peso específico relativo es 2.5605. Segundo caso, el peso específico relativo es 2.5634. El factor K se utiliza para corregir el valor de densidad relativa del agua a la temperatura en la que se realiza el ensayo, respecto al valor estándar a 20 grados C.
El valor obtenido de K igual a 0.99836.201 se empleará para ajustar las masas registradas a la temperatura estándar de referencia, 20 grados Celsius, asegurando precisión en los resultados del cálculo de peso específico relativo de cualquier otro parámetro dependiente de la densidad del agua. La imagen detalla un procedimiento para ajustar el peso específico de las partículas a una temperatura de referencia, 20 grados Celsius, utilizando un factor de corrección K, el cual se deriva de las densidades relativas del agua a las temperaturas de interés. Se calcula el valor de K utilizando las densidades relativas del agua a las temperaturas, aparentemente 28.5 grados Celsius, inferido de la tabla, y 20 grados Celsius, obteniendo un valor de 0.997888261. A continuación un cálculo relacionado con el peso específico de las partículas a 20 grados Celsius, y luego una verificación de la diferencia entre dos valores. Aquí se realiza una resta entre dos valores, 2.9632, que fue el resultado del cálculo del peso específico en la imagen anterior, y 2.9384, el resultado del cálculo actual. El objetivo es verificar si la diferencia es inferior a 0.03. El resultado de la diferencia es 0.0248. El objetivo general es corregir el peso específico de las partículas a una temperatura estándar de 20 grados Celsius y luego verificar la consistencia de los resultados obtenidos. Estas tres imágenes documentan una serie de cálculos para determinar el peso específico de partículas a 20 grados Celsius, utilizando un factor de corrección K basado en la densidad relativa del agua a diferentes temperaturas. También incluyen verificaciones de la diferencia entre los valores calculados. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.